Bueno, pues continúo yo la exposición. Mi parte del trabajo por ahora, el punto al que voy a tratar es cómo enseñar a narrar en la educación primaria. Es imprescindible saber que los niños son, por lo general, suelen estar relegados un poco simplemente en el ámbito escolar. Se les pone en el punto de que tienen que ser simplemente receptores de los cuentos, pero no sabemos que ellos también pueden pasar a ser los que narren historias. En la gran mayoría de ocasiones, en su ámbito más cotidiano, los niños hablan de sus propias historias, de sus propios juegos, de lo que han hecho en el día. Cuando hablan con los mayores, con sus padres, hablan como ellos en el centro de la historia, no son como ellos los narradores. Entonces tenemos que aprender a comprender esto, que los niños perfectamente pueden también ser narradores de los cuentos. Muchas veces cuando nos referimos al relato en sí como género, nos centramos en lo que es en la oralidad, ¿no? En lo que es contar un cuento a unos niños directamente sin pensar, es decir, haciéndolo directamente, tomando a los niños como receptores únicamente, sin llegar a conocer que pueden ser ellos también o participar ellos como parte de la narración, o sea, ellos quienes cuenten la historia. Se puede mezclar lo estético y lo discursivo, así explicándolo con otras palabras. Lo estético sería el niño en sí, lo que sería contando la historia, simplemente la historia en sí, y lo discursivo podría entenderse como el entretexto, es decir, la relación de varios textos entre ellos y la relación que sacamos del contexto y la relación entre los textos. Es decir, el fin básico del discursivo sería el de darle un sentido más personal y más contextualizado a la propia experiencia del niño y responder preguntas. En general, explicar la realidad. Tenemos que saltar, por así decirlo, lo clásico, lo preceptivo, que los niños, que siempre se ha impuesto, es decir, que los niños tenían que estar escuchando la historia sin poder participar, y superarlo e intentar que los niños también pueden ser los que cuenten los cuentos, narren las historias. Hay que intentar superar esto que es algo más tradicional para que los niños puedan pasar a ser parte de esta narrativa, parte de esta oralidad. Hay una frase que nos gustó bastante, que es de Ramón Trives, os la leo. La pragmática preside y corona todo el proceso comunicativo textual, dotando de alma o intencionalidad humana, sentido, a la osamenta semicosígnica sobre la que indefectiblemente se asienta. Vale, pues en este proceso que Trives propone, hace alusión, adquieren importancia ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, las destrezas léxico-semánticas. La destreza léxico-semántica se basa en sí en superar todo el plano fonético, por así decirlo, ¿no? El primer punto es el de destrezas léxico-semánticas, que supondría la superación del plano fonético, marcado siempre por los hábitos articulatorios. Luego estarían los reguladores de la coherencia y la cohesión textual, en la que nos referimos a la superación, a la existencia de un plano superior al meramente gramatical, lo que sería fonética, la léxica, el semántico y el sintáctico. Es decir, hablamos del discursivo. Creemos que constituye una novedosa línea de estudio de la comunicación oral. También marcamos con importancia el énfasis entonativo, es decir, la forma en la que entonan los personajes, un estado de ánimo del propio narrador, el estado de ánimo de los personajes y el estado de ánimo de terceras personas que intervienen en la narración. El niño juega un papel fundamental en la creación y recreación del contenido, así que para trasladar este nuevo movimiento, esta nueva motivación de la oralidad al entorno educativo, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. El aprendizaje del relato oral y del relato escrito no podemos abordarlos con los mismos parámetros educativos, de enseñanza. Enseñar a narrar no consiste solamente en decir la información, toda la información que tenemos y tal, sino que va más allá. Sería como relacionar toda la información que tenemos, todos los datos, buscarle cierta coherencia, cierta relación. Tenemos que enseñar al alumno la importancia que tienen otros elementos ajenos a la oralidad, por así decirlo, ¿no? Pues sería elementos paralingüísticos, elementos gestuales, elementos que podemos utilizarlos
para realizar la narración. Cuentacuentos. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, cuentacuentos lo define como persona que narra cuentos en público. A lo mejor suena un poco corto y breve, ¿no? Porque detrás de un cuentacuentos hay muchísimas cosas más, pero yo realmente sí que es una persona que narra cuentos a un público, tanto puede ser público adulto o un público más infantil. ¿Por qué contar cuentos? Contar cuentos tiene una importancia bastante amplia, bastante grande, ya que se mejora tanto la escritura como la lectura. Os leo una frase de Mata en el 2004 que dice así: los fracasos en el aprendizaje de la lectura y la escritura conciernen sobre todo a los niños que han crecido sin libros a su alrededor, sin juegos de lenguaje a la hora de acostarse, sin diálogos acerca de las letras, de modo que nuestra obsesión debería ser evitar que el paso de los días extinga en unos el deseo primario de aprender a leer y al mismo tiempo tratar de inculcar en otros el júbilo de internarse en el bosque de las palabras. ¿Cómo contar cuentos? Pues para contar cuentos, básicamente el público o el niño o el adulto que sea, se tiene que crear un ambiente bastante acogedor y cómodo, que las personas que estén de público se sientan cómodas en el ambiente en el que vamos a realizar el cuentacuentos. Es recomendable, antes de realizar el cuentacuentos, realizar algún ejercicio de relajación, ¿vale? Para que así estemos como más tranquilos, más relajados para poder vivir la experiencia del cuentacuentos a lo máximo. No debemos dejar en el lugar algunos objetos o materiales que puedan distraer la atención del público. En este caso vamos a hablar de los alumnos, ¿vale? De los niños. Para que se distraen con todo, pues no debemos de dejar materiales que a los niños les pueda provocar alguna distracción, ¿no? A la hora de contar el cuento es muy importante fijarse en los elementos más importantes de la historia, en los que tendremos que hacer más hincapié a la hora de contar el cuento. No todas las partes tienen la misma importancia. A la hora de realizar el cuentacuentos es muy importante también utilizar materiales o elementos que nos puedan ayudar a la hora de contar el cuento para hacer la experiencia mejor y más atractiva para los oyentes o para los niños en este caso. También es muy importante realizar frases cortas y que sean entendibles, que los niños lo entiendan con facilidad. No hacer frases muy largas y que al final se pierda y no se entienda. Es mejor realizar frases cortas y que se entienda. Hay que intentar evitar interrupciones en los momentos clave de la narración del cuentacuentos, ya que desvanece o hace desaparecer la magia que nos puede estar provocando este cuentacuentos. Si el grupo que realiza la actividad que está de oyente en el cuentacuentos es un grupo desconocido que no conocemos, se le puede realizar preguntas abiertas o sí, se le pueden realizar ciertas preguntas a este grupo. Características del narrador, características que tiene que poseer el narrador para hacer del cuentacuentos una experiencia lo más divertida y entretenida posible para los espectadores. Lo primero, lo más importante es su voz y su rostro, las expresiones que ponga, la voz que ponga en el momento para representar un momento en concreto, para representar un personaje en concreto. También es importante resaltar en algunos momentos la voz, es decir, hacer cambios de voz, cambios de entonación, ¿no? Cambios de fuerza a la hora de hablar para tener como que al público entretenido, tenerlo que no se le desvíe la atención en otras cosas y que esté atento al cuento. Pero claro, siempre sin tampoco llegar a pegar muchas voces y desestabilizar la experiencia. El narrador debe conocer el cuento y creérselo. Es decir, debe contar el cuento de la mejor manera posible, de la manera que a él le resulte más cómoda y le resulte más propia para poder contar la historia. Va a ser la mejor forma en la que el narrador va a contar la historia de una forma que al público, que a los niños les atraiga más que si de una forma te estudias y memorizas un cuento, porque no te va a salir más de forma natural, porque vas a estar más pensando en acordarte lo que viene después que la experiencia, en realizar una buena experiencia en sí. Y último y no menos importante es hablar con tranquilidad. Siempre es importante hablar con tranquilidad.
En cierto momento, dependiendo de un personaje, a lo mejor puedes representar un personaje hablando más rápido, pero porque el personaje te lo pida. Pero en sí, cuando está narrando la historia o lo que sea, es mejor hablar con tranquilidad y que se entienda bien que hablar muy rápido y que no se te entienda. Tiempo, espacio y material. El cuentacuentos necesita tener unos materiales concretos, dependiendo de la historia, un lugar en concreto y un tiempo, debe de conocerse el tiempo. Eso vamos a ver más ahora, ¿vale? Los cuentacuentos están diseñados para proporcionar un significado relevante, ¿vale? Es necesario para el cuentacuentos realizar una buena programación de las horas y del tiempo en el que se va a realizar el cuentacuentos, ¿vale? Para que pueda organizarse más o menos de la mejor manera posible y que el gran número de alumnos puedan ir al cuentacuentos y disfrutar de la experiencia. El espacio debe de ser un lugar espacioso, que no haya objetos que puedan, como hemos dicho antes, distraer a los alumnos ni molestar para la experiencia. También debe de ser un lugar que esté poco iluminado y que sea silencioso, para que no nos interrumpan ni demasiada iluminación, ni nos interrumpan ruidos externos ajenos al cuento, ¿vale? También, si existe decoración, puede ser decoración relacionada con el cuentacuentos. Los materiales que utilizamos deben ser materiales atractivos para los alumnos, que llamen la atención de estos y que tengan que ver con el cuento y nos puedan utilizar en este cuentacuentos. Y deben ser atractivos y cómodos para crear un clima más agradable para los alumnos, ¿vale?